¿Has sentido alguna vez una presencia inexplicable a tu alrededor, como si una fuerza invisible te protegiera? La Biblia nos da una pista poderosa en Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación? Este versículo nos revela que los ángeles no solo existen, sino que están activamente presentes, cumpliendo misiones divinas a favor nuestro. Hoy exploraremos este tema profundamente espiritual. Te mostraremos cómo identificar las 7 señales claras de que hay ángeles cerca de ti ahora mismo. A través de las escrituras y experiencias reveladoras, entenderás cómo el cielo interactúa con tu vida diaria. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que el alma se llena de una paz tan profunda que resulta imposible de explicar con palabras. No importa cuán dura haya sido la tormenta, ni cuán oscuro parezca el camino. De pronto, en medio de todo, algo se aquieta por dentro. Una calma suave como un susurro desciende sobre el corazón. Y aunque nada a tu alrededor haya cambiado, sientes que todo está en su lugar. Es en esos momentos donde se manifiesta una de las señales más poderosas de que no estás solo. Porque cuando la lógica humana no puede justificar la tranquilidad que sientes, cuando el caos debería dominar tu interior, pero en cambio sientes reposo, es allí donde los ángeles están obrando silenciosamente. En Filipenses 4:7, Pablo lo describe con precisión divina. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de una calma superficial ni de un optimismo temporal. Es una paz sobrenatural que actúa como un escudo invisible sobre tu espíritu. Y esa paz muchas veces es la manifestación directa de la intervención angelical. En la Biblia, cada vez que un ángel aparece con un mensaje celestial, lo primero que dice es: no temas. Esa frase no es solo una fórmula, es un traspaso de paz desde el cielo hacia el corazón del ser humano. Pensemos en el momento en que el ángel Gabriel se le apareció a María. Lucas 1:30 relata: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Antes de hablar de su misión, antes de anunciar el nacimiento del Salvador, el ángel selló su presencia con paz. Esa fue la llave que abrió el corazón de María a lo que vendría después. Y esa misma paz hoy se manifiesta cuando un ángel está cerca de ti, cumpliendo su rol divino, preparando tu espíritu para recibir dirección, protección o consuelo. No se necesita ver alas ni escuchar una voz desde el cielo. A veces basta con cerrar los ojos y reconocer que en lo más profundo de ti hay una serenidad que no proviene de ti mismo. Esta experiencia no es exclusiva de los personajes bíblicos. A lo largo de los años, muchas personas han contado que en los momentos más difíciles de su vida, justo cuando todo parecía perdido, algo cambió internamente. Una madre que esperaba noticias de su hijo accidentado y que en lugar de desesperar, sintió una paz tan grande que sabía que todo saldría bien. Un hombre que al borde de perderlo todo, despertó una mañana con una calma inexplicable y la certeza de que Dios tenía el control. En todos estos casos, esa paz no era solo un estado emocional, era una señal, una forma en la que los ángeles ministradores, enviados por el Altísimo, traían una dosis celestial de esperanza y fe al corazón humano. El salmista lo entendía cuando escribió en el Salmo 91, 11-12: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa no es poética, es literal. Los ángeles son enviados a cuidar, a proteger, a consolar. Y una de las formas más sutiles pero más profundas en las que cumplen su tarea es derramando sobre nosotros esa paz que actúa como bálsamo, que no responde a las circunstancias, sino que trasciende el entendimiento humano. Durante la noche en Getsemaní, Jesús vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. El peso del sacrificio lo quebraba por dentro. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
No se dice que el ángel habló, ni que realizó un milagro visible, solo que lo fortaleció. Y esa fortaleza, ese alivio, es otra forma en la que la paz divina se manifiesta cuando un ángel está cerca. No necesitas ver al ángel, solo necesitas reconocer la paz que llega cuando más la necesitas. Esa paz que no fabricaste tú, que no vino de palabras humanas, sino de una intervención divina en el momento preciso. A veces buscamos señales espectaculares, manifestaciones gloriosas, revelaciones audibles. Pero los ángeles en muchas ocasiones trabajan en lo invisible, lo hacen en lo profundo del alma. Esa tranquilidad que sientes al orar, ese descanso después de derramar tus lágrimas, esa certeza de que todo está en manos de Dios, son mensajes que los ángeles entregan sin palabras. Están ahí, presentes, aunque no los veas, enviando paz como una ofrenda de lo alto. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo no es solo una promesa directa de Cristo, es una descripción de cómo actúan los emisarios del cielo. Los ángeles no vienen con paz terrenal, esa que depende de las condiciones externas. Ellos traen la paz del cielo, la que brota en medio del dolor, la que no tiene sentido para los que no conocen a Dios. Esa es la señal. Cuando sientes paz sin motivo aparente, cuando hay serenidad en medio de la tormenta, puedes estar seguro, hay ángeles obrando a tu alrededor. Recuerdo una historia conmovedora de una mujer que, en medio de un diagnóstico terminal, decidió no aferrarse al miedo. En su habitación, rodeada de máquinas y pronósticos desalentadores, sus familiares la encontraron sonriente, serena, cantando himnos suaves. Cuando le preguntaron cómo podía estar tan tranquila, respondió: siento que no estoy sola, no los veo, pero sé que hay ángeles aquí, ellos están conmigo, y si ellos están, sé que Dios también está. Murió semanas después, pero con una paz que tocó el corazón de todos. Su testimonio sigue vivo, no por lo que dijo, sino por lo que transmitía. Una serenidad celestial, una señal clara de que había ángeles cerca. La paz también puede manifestarse en decisiones importantes. A veces estamos ante caminos que parecen iguales, pero uno de ellos está alineado con el propósito de Dios. En esos casos, los ángeles traen discernimiento envuelto en paz. Tal vez no recibas una respuesta directa, pero sentirás tranquilidad al elegir el camino correcto. Colosenses 3:15 lo dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz no es pasiva, es una guía, es una brújula espiritual. Cuando un ángel está cerca, el corazón se ordena, los pensamientos se calman y las decisiones se aclaran. Es posible que alguna vez hayas estado orando intensamente sin saber exactamente qué pedir, solo sabías que necesitabas ayuda, y entonces, sin previo aviso, la angustia se disipa. No hay una respuesta específica, pero sabes que algo cambió. Es en esos instantes donde el cielo responde, donde los ángeles actúan, no siempre con milagros visibles, sino con transformaciones internas que tienen un poder eterno. La paz también se presenta en la adoración. Cuando elevas tu voz, cuando levantas tus manos, cuando tu corazón se conecta con el cielo, no estás solo. El ambiente se transforma, el tiempo parece detenerse, y en ese espacio sagrado, los ángeles ministran. Apocalipsis 5:11 nos da una visión de esta realidad. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones. En la adoración verdadera, los cielos se abren, y aunque no los veas, ellos están ministrando junto a ti, trayendo paz, entregando gozo, sellando tu espíritu con la atmósfera del cielo. No subestimes nunca el poder de la paz como una señal. No creas que porque no hay fuegos artificiales ni visiones gloriosas, Dios no está actuando. A veces, lo más poderoso es lo más silencioso. Y los ángeles, como servidores fieles del Altísimo, no siempre llegan con trompetas.
Muchas veces llegan con silencio, pero con una paz que lo llena todo. Esa paz inexplicable, esa sensación de descanso en medio de la batalla, no es casualidad. Es propósito, es intervención, es cuidado celestial. Es la manifestación de que Dios te ama tanto, que ha enviado a sus ángeles para que te acompañen, te levanten y te recuerden que no estás solo. Así como Elías fue fortalecido por un ángel en el desierto, tú también eres fortalecido, incluso cuando no lo ves. Esa paz que sientes es la huella de alas celestiales que pasaron por tu vida y dejaron el aroma del cielo. Cuando llegue la próxima tormenta, cuando la ansiedad amenace con atraparte, recuerda estas palabras: no estás solo. Si sientes paz, aunque nada haya cambiado, abre tu corazón. Quizá en ese momento un ángel está de pie a tu lado, susurrando desde el cielo que Dios tiene el control. Y esa sin duda es una de las señales más claras de que los ángeles están contigo ahora mismo. Hay momentos en los que ciertos patrones empiezan a repetirse en la vida con una frecuencia imposible de ignorar. Números que aparecen constantemente, frases que escuchas en lugares distintos pero con el mismo contenido, símbolos que se cruzan en tu camino como si alguien los hubiera colocado con intención. Lo que parece una simple coincidencia a los ojos del mundo, en realidad puede ser un lenguaje divino en acción. Es en esos detalles persistentes, en esos ecos del mismo mensaje, donde se revelan los movimientos de los ángeles. Porque cuando Dios quiere hablar, no siempre lo hace con voz audible, sino a través de señales claras, repetidas, firmes. Y muchas veces son sus ángeles quienes colocan esos mensajes delante de ti, como guías espirituales que te alinean con el plan celestial. El propósito del cielo no se esconde en lo grandioso, sino que se manifiesta con frecuencia en la constancia. Dios no se contradice, ni se cansa de llamar a quienes ama. Por eso, cuando ciertas palabras se repiten, cuando ves una misma instrucción reflejada en diferentes medios, cuando algo que no buscas insiste en encontrarte, estás frente a una manifestación espiritual que no debe ser ignorada. Los ángeles, como emisarios de Dios, tienen la tarea de transmitir mensajes. No lo hacen para entretener ni por casualidad, sino con la intención de corregir tu rumbo, afirmar tus pasos o prevenirte del error. En Daniel 9, 22, 23, el ángel Gabriel le dice al profeta: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento, porque eres muy amado. Esta declaración no fue aislada, fue una respuesta divina que vino después de un periodo de búsqueda confirmada por una serie de revelaciones coherentes. Gabriel no apareció para sorprenderlo, sino para confirmar lo que ya estaba siendo revelado en espíritu. Dios se vale de los ángeles para reforzar su mensaje porque conoce la tendencia humana a dudar, a olvidar, a desviarse. Y en ese proceso de afirmación, el cielo utiliza la repetición como un recurso santo. No es repetición vacía, sino énfasis divino. Así como Jesús repetía ciertas parábolas o verdades clave para dejar grabado el mensaje en el corazón de sus oyentes, los ángeles también repiten señales hasta que el alma entiende. En el libro de Génesis, José recibe 2 sueños diferentes con un mismo significado. Ambos sueños confirmaban un futuro de liderazgo y servicio. No fue coincidencia que los sueños se repitieran. Fue Dios, a través de un método deliberado, asegurándose de que el mensaje no solo llegara, sino que se entendiera como verdadero. Génesis 41, 32 lo explica claramente. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando los ángeles actúan en nuestra vida trayendo señales repetitivas, lo hacen bajo la instrucción directa del trono celestial. No se trata de una intervención menor, sino de una misión concreta: establecer un mensaje que el alma no pueda desechar. Y aunque no veas sus rostros ni escuches sus voces directamente, sus obras
se evidencian en el patrón que se forma, el mismo pasaje bíblico que se repite en tus lecturas, la misma idea que surge en diferentes sermones, un mismo consejo que llega desde personas distintas sin que ellas se conozcan entre sí. Todo apunta a una sola realidad: está siendo guiado. En el Apocalipsis, Juan tiene una serie de visiones que parecen seguir un patrón. Ángeles le muestran imágenes, símbolos, números, todos conectados y en perfecta sincronía. El mensaje del cielo le fue entregado por medio de ángeles, y no con símbolos aleatorios, sino con una secuencia que se repetía para enfatizar lo que venía. El uso del número 7, por ejemplo, se presenta en las iglesias, los sellos, las trompetas, las copas. Esta repetición no solo tiene valor simbólico, sino que comunica una estructura divina, un mensaje organizado, claro, persistente. Los ángeles no improvisan, ejecutan lo que el cielo ordena, y en su ministerio, una de las herramientas más poderosas que utilizan es el patrón insistente de señales hasta que el alma responde. No se trata de superstición ni de leer en lo trivial lo que no tiene sentido. Se trata de aprender a discernir lo que proviene de una inteligencia espiritual superior. Cuando Dios permite que un ángel traiga una señal repetitiva, está entregando una responsabilidad a quien la recibe. No es solo una revelación, es una comisión. Así como Samuel fue llamado varias veces durante la noche hasta que comprendió que era Dios quien le hablaba, así también los ángeles actúan, repitiendo el mensaje hasta que el espíritu se despierta. En 1 Samuel 3 vemos cómo la voz se repite, no por error, sino porque había algo sagrado que debía ser escuchado. Elí le dice a Samuel: si él te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa actitud es la que se espera cuando el cielo habla de forma repetida. Los ángeles, como ejecutores de la voluntad divina, no descansan hasta cumplir su misión. Hebreos 1:14 los describe como espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. Esa función no es decorativa, es funcional. Y cuando el mensaje del cielo necesita ser entregado, ellos lo hacen una y otra vez en diferentes formas a través de diversos medios. La repetición es insistencia celestial. Es el eco del amor de Dios llamando a sus hijos una y otra vez. Es la forma en que el cielo garantiza que nada quede sin decirse, que ningún camino quede sin marcar, que ninguna advertencia quede sin ser comprendida. El corazón que está atento reconocerá la presencia angelical en estos patrones. No buscará señales por emoción, sino que discernirá lo espiritual por lo espiritual. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pero el hombre espiritual discierne. Y ese discernimiento se activa cuando el alma se somete a la palabra, a la oración y a la obediencia. No todo lo repetido es de Dios, pero lo que viene acompañado de paz, de confirmación bíblica y de propósito eterno, sin duda proviene del cielo. Dios nunca permite que una señal angelical quede aislada del contexto de su palabra. Por eso, toda repetición espiritual debe ser filtrada a través de las Escrituras. Si un número, una imagen o una frase se repite, pero no lleva al arrepentimiento, a la santidad, a la obediencia o a la fe, no proviene de Dios. Los ángeles santos no alimentan el ego ni la confusión. Ellos repiten el mensaje hasta que el corazón se vuelve al Señor. Y esa es la clave. El mensaje no apunta a ti, sino a Cristo. No apunta a lo sensacional, sino a lo eterno. Y cuando la repetición te lleva a una transformación real, a una acción concreta, puedes tener la certeza de que hubo ángeles trabajando en esa comunicación. El ministerio angelical nunca será caótico, siempre será ordenado conforme al carácter de Dios. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso cuando los ángeles intervienen con señales repetidas, lo hacen para traer claridad.
no para entretener o asustar. Su misión es elevar la conciencia espiritual, preparar el terreno del alma, confirmar la voluntad de Dios y llevarte al cumplimiento de tu propósito. Cada repetición es una invitación, una voz que vuelve, una imagen que insiste, una palabra que no desaparece. Nada de eso es casualidad. Es el trabajo delicado y constante de seres celestiales que han sido enviados para ministrar en favor de tu destino. Porque el cielo no se rinde con los que ama. Y cuando el mensaje necesita ser oído, será repetido hasta que el corazón esté listo para recibirlo. Por eso no ignores los patrones, no descartes la constancia, no minimices la repetición. Si el mensaje aparece una y otra vez, es porque el cielo quiere hablar. Y cuando el cielo habla, lo hace con precisión. Porque cada señal repetida no es un ruido más en medio del mundo. Es un eco de la eternidad llamando a tu alma. Es la insistencia amorosa de Dios, manifestada a través de sus ángeles, recordándote que el plan sigue en pie, que la dirección está siendo afirmada y que nada de lo que estás viviendo escapa al conocimiento divino. Cuando reconozcas esa repetición santa, no endurezcas tu corazón. No pidas otra prueba. No esperes una voz más fuerte. Recibe la señal, confirma su coherencia con la palabra y avanza con fe. Porque si los ángeles han sido enviados para repetir un mensaje en tu vida, es porque lo que está por venir requiere obediencia precisa y sensibilidad espiritual. Dios no repite lo innecesario, pero lo que es vital para tu destino, lo reforzará una y otra vez, hasta que lo entiendas, lo aceptes y lo obedezcas. Y en ese proceso, los ángeles seguirán cumpliendo su parte, repitiendo, guiando, susurrando al alma lo que el cielo ya ha decretado, porque ellos no actúan por impulso, sino por orden divina. Y si el mensaje se ha repetido, es porque el tiempo de actuar se acerca. Escucha, discierne, obedece, porque cada señal repetida es la confirmación de que no estás solo. Hay ángeles cerca, hay un propósito en marcha y hay un mensaje que ya no puede ser ignorado. Hay momentos en los que el espíritu humano percibe algo más allá de los sentidos físicos, una presencia que no se puede ver con los ojos, pero que es tan real como el aire que se respira. No hay forma de explicarlo con lógica, ni necesidad de buscar pruebas externas. Se siente, se reconoce, se discierne. Esa sensación inconfundible de no estar solo, de que hay alguien más allí, acompañando, sosteniendo, observando, con una paz que no proviene del mundo. Esa es otra de las formas en las que los ángeles revelan su cercanía. No con estruendo, sino con presencia. Una cercanía espiritual que envuelve, que transforma el ambiente, que interrumpe el vacío para anunciar que el cielo está obrando. Las escrituras están llenas de momentos en los que los ángeles aparecieron con propósitos específicos, y aunque en algunos casos fueron visibles, muchas veces su acción se manifestó primero a través de una atmósfera distinta. En Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, el texto dice que el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 2. Antes de oír una voz, antes de recibir instrucciones, Moisés percibió algo fuera de lo común. El fuego no consumía la zarza. Algo espiritual había irrumpido en lo natural. La presencia angelical ya estaba allí y el cambio en el entorno fue la primera señal. En otros pasajes, como en el relato de Balaam en Números 22, se evidencia que los sentidos espirituales no siempre están despiertos. Balaam no vio al ángel del Señor, pero su asna sí. El entorno ya estaba alterado por la presencia celestial, pero Balaam, atrapado en su agenda personal, no pudo discernirlo de inmediato. Fue necesario que el Señor abriera sus ojos para que viera al ángel que lo había detenido. Esto revela una verdad profunda.
La presencia angelical puede estar operando en lo invisible, transformando ambientes, influenciando caminos, y solo cuando el corazón se dispone, se logra percibir. La Biblia no limita la acción de los ángeles a los tiempos antiguos. Hebreos 13:2 exhorta a no olvidar la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta afirmación implica que su cercanía no siempre será anunciada, que muchas veces su presencia será una intervención silenciosa, una compañía oculta que solo el alma discernirá. Su función no es hacerse notar, sino cumplir la voluntad de Dios. Y cuando la tarea requiere permanecer invisibles, lo harán, pero aún así, su cercanía será palpable para quienes caminan con sensibilidad espiritual. En el libro de Apocalipsis, los ángeles aparecen como parte activa del plan divino en los últimos tiempos. Cada evento celestial está acompañado por su intervención. No se limitan a ser mensajeros, sino que ejecutan justicia, traen revelación, fortalecen a los siervos de Dios y preparan el cumplimiento del juicio. Su participación es tan constante que su sola mención impregna cada escena de solemnidad. Cuando están cerca, lo espiritual se activa, lo profético se mueve y la atmósfera se transforma. No necesitan presentarse con nombres ni apariciones visibles. Su función y su poder se perciben en el espíritu. Ezequiel 1 ofrece una de las descripciones más complejas de criaturas celestiales. El profeta intenta describir lo indescriptible. Lo que vio era tan impactante que luchó por usar palabras humanas para capturarlo. Ruedas dentro de ruedas, criaturas con múltiples rostros, un firmamento de cristal y sobre todo, una gloria que llenaba todo a su alrededor. Aunque el texto narra una visión, es evidente que lo que más impactó a Ezequiel fue la atmósfera. No solo lo que vio, sino lo que sintió, porque cuando los ángeles del Señor se manifiestan, lo hacen cargando la esencia del trono de Dios. Su cercanía no es ligera ni común, es poderosa, es santa, es reconocible en el espíritu, aun cuando los ojos naturales no pueden ver nada. La Escritura también señala que los ángeles ascienden y descienden continuamente entre el cielo y la tierra. En Génesis 28, Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera que llega hasta el cielo y ángeles de Dios suben y bajan por ella. Aunque se trata de una visión, el entorno del lugar también se ve transformado. Al despertar, Jacob dice: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 16. Esta frase revela que el ambiente espiritual puede estar cargado de actividad angelical aun cuando el hombre natural no lo detecte. El alma que permanece en comunión con Dios podrá discernir esa presencia invisible y responder en adoración. Cuando los ángeles están cerca, hay señales que, aunque no visibles, son espiritualmente tangibles. El ambiente cambia. La oración se vuelve más intensa. El silencio se llena de significado. No hay necesidad de luces ni de palabras. El espíritu lo percibe. La presencia angelical puede manifestarse en una quietud que no pesa, en una expectativa sagrada, en una certeza interna de que el cielo está atento. Es una forma de revelación sin palabras, pero con un peso eterno. La reverencia nace naturalmente. El temor de Dios se intensifica y la seguridad en su soberanía se renueva. Los salmos hacen referencia constante a la compañía angelical. El Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta imagen no es simbólica, habla de una realidad continua. No es una visita ocasional, es una permanencia activa. Acampar implica estar presente, establecer un sitio, proteger desde dentro del territorio. Esto significa que los ángeles no solo aparecen en momentos de crisis, sino que acompañan, rodean, protegen, influyen. Su presencia puede no ser vista, pero el alma que teme al Señor lo siente. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, según Hechos 12,
un ángel del Señor entró donde él estaba. La luz resplandeció en el lugar. Pedro estaba dormido, pero el ángel lo tocó y lo despertó. La reacción inmediata de Pedro al salir fue pensar que había tenido una visión. Solo después comprendió que era real. Esto muestra que la actividad angelical, aunque a veces se confunde con una experiencia interna, tiene efectos concretos en el mundo físico. Su presencia invisible puede abrir puertas, desatar cadenas, mover obstáculos. Y aunque no siempre se hagan visibles, su intervención produce cambios inmediatos que revelan su cercanía. En cada movimiento espiritual, los ángeles están presentes, no como espectadores, sino como agentes de acción. No requieren reconocimiento, no buscan adoración. Vienen enviados con un propósito claro: hacer la voluntad de Dios en favor de los que le temen. Su presencia, aunque invisible, es activa. Y cuando el alma se afina al cielo, comienza a reconocer esa cercanía sin necesidad de señales visuales. La revelación de la presencia angelical no depende de emociones intensas ni de manifestaciones externas. Se basa en discernimiento. Es el resultado de una vida espiritual que ha aprendido a callar el ruido del mundo para escuchar los sonidos del cielo. Es saber que el cielo está en movimiento, aunque la tierra no lo vea. Que hay una guerra espiritual constante y que los ángeles de Dios están combatiendo en favor del propósito eterno. Daniel 10 relata que un ángel fue enviado a responder a la oración de Daniel, pero fue resistido por fuerzas espirituales durante 21 días. Esta escena revela que, aunque lo visible parecía quieto, en lo invisible había batalla. El ángel estuvo cerca todo ese tiempo, pero la percepción de su presencia no dependía de un espectáculo, sino de una conciencia espiritual mantenida por la fe. Los ángeles no actúan para impresionar, actúan por obediencia. Su presencia es garantía de que el cielo no ha olvidado tus oraciones. No siempre anunciarán su llegada, pero su influencia dejará huella. El corazón se aquieta, el miedo se disipa, la claridad espiritual aumenta, la mente se ordena. Todo eso ocurre cuando hay una intervención silenciosa de lo alto. Y aunque no puedas señalar el momento exacto en que llegaron, sabes que estuvieron allí, porque nada de lo que sentiste era normal, porque lo que sucedió no pudo haber sido provocado por ti mismo, porque el entorno cambió de manera sobrenatural. Aceptar esta verdad transforma la manera en que se vive. Ya no se espera lo espectacular para creer. Se aprende a caminar con reverencia, sabiendo que el cielo está más cerca de lo que parece. Se desarrolla una sensibilidad que distingue entre la distracción y la presencia, entre lo emocional y lo espiritual, entre lo cotidiano y lo eterno. Esa sensibilidad es cultivada por la oración, fortalecida por la palabra y afinada por la obediencia. Cuando el corazón está alineado con Dios, los sentidos espirituales se activan y entonces la presencia de los ángeles no necesita manifestarse con ruido, porque el alma los reconoce. No se necesita ver para saber. Basta con discernir para confiar. Basta con percibir para obedecer. Y esa percepción, lejos de ser mística, es profundamente bíblica. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder muchas veces se manifiesta en el silencio, en lo invisible, en lo intangible, allí donde no hay nada aparente, pero todo cambia. La presencia angelical no siempre abrirá puertas de hierro, ni romperá cadenas físicas. A veces simplemente estará allí, ministrando fortaleza, trayendo consuelo, confirmando que Dios está atento. En medio del desierto, en la cima del monte, en la intimidad de una oración, en la angustia de una noche larga,
allí están, allí permanecen, allí cumplen su misión. No necesitas verlos para saber que están, solo necesitas recordar que Dios los ha enviado. Y si los ha enviado, puedes estar seguro, su presencia cambiará todo, aunque no se note a simple vista. Porque donde hay fe, hay percepción, donde hay obediencia, hay manifestación, y donde hay propósito, hay intervención. La presencia invisible de los ángeles no es una ilusión ni un deseo emocional. Es una realidad bíblica, constante, transformadora. Y si tu corazón está atento, la reconocerás, porque aunque no se vean, están cerca, muy cerca, y cuando están, nada permanece igual. En los momentos más oscuros de la existencia, cuando el peligro parece inevitable y las circunstancias cierran todas las salidas visibles, hay intervenciones que desafían la lógica. Son eventos que no responden a previsiones humanas ni a recursos personales, sino a una fuerza superior que actúa fuera del alcance de los sentidos. Esa intervención que llega justo a tiempo, que impide una caída, que desvía un desastre, que detiene una pérdida o cambia una ruta mortal, es una de las manifestaciones más claras del ministerio angelical. Dios, en su soberanía, ha dispuesto ángeles para que protejan a quienes le temen. No se trata de suposiciones espirituales ni metáforas emocionales. Es doctrina viva, es realidad bíblica. Es una señal inconfundible de que el cielo no solo observa, sino que actúa. El Salmo 91, proclamado tantas veces como refugio de los que confían en Dios, no es poesía aislada. Es un mapa de protección celestial. En sus versículos se afirma con claridad que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 11. Esta promesa no está sujeta a la suerte ni a la fuerza de la fe del creyente. Está anclada en la fidelidad de Dios. Los ángeles son enviados para intervenir. Y cuando intervienen lo hacen con precisión divina. El texto continúa: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 12. No se refiere a una protección simbólica, sino a una acción directa en el plano físico, en el tiempo exacto, en el lugar necesario. La piedra puede ser literal o figurada, pero el ángel está allí, no para ser visto, sino para cumplir una misión concreta: preservar la vida, sostener el propósito, evitar la tragedia que no debía ocurrir. En la historia de Lot, registrada en Génesis 19, se observa con claridad cómo los ángeles no solo advierten del juicio, sino que actúan con poder para preservar. Al acercarse la destrucción sobre Sodoma, los ángeles no solo hablan con urgencia, sino que tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. No bastó con un mensaje, hubo una acción física. Los ángeles intervinieron con fuerza, porque su orden era salvar. Ese contacto directo, esa fuerza invisible que empuja, que arrastra, que moviliza, es otra de las formas en que la protección celestial se manifiesta. No se espera pasividad de los mensajeros celestiales. Ellos obedecen a un Dios que no se queda mirando cuando uno de los suyos está en peligro. Esa misma dinámica se repite a lo largo de la historia bíblica. En Segunda de Reyes 6, cuando el siervo de Eliseo se desespera al ver al ejército enemigo rodear la ciudad, el profeta ora para que sus ojos sean abiertos. Y el joven ve entonces que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. No habían llegado en ese momento, ya estaban allí. La protección había sido desplegada antes del clamor, la cobertura ya estaba establecida. Los ángeles no esperan la catástrofe para activarse, son enviados anticipadamente, posicionados estratégicamente, presentes con anterioridad al peligro, porque el Dios que ve el futuro envía ayuda antes de que el peligro se materialice. Cuando Pedro fue encarcelado, según narra Hechos 12, la iglesia oraba sin cesar. Y mientras las cadenas lo sujetaban y los soldados lo vigilaban, un ángel del Señor apareció en la celda. La luz iluminó el lugar. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron.
Pedro caminó hacia la libertad guiado por esa presencia celestial. No fue una visión, no fue una esperanza emocional, fue una operación angelical ordenada por Dios. Y aunque Pedro pensó al principio que era un sueño, la realidad se impuso. La intervención fue concreta, tangible, incuestionable. Ese tipo de rescate no depende de la fe perfecta del que lo recibe, sino de la fidelidad del Dios que envía. Los ángeles actúan con autoridad. No necesitan anunciarse ni buscar aprobación. No requieren reconocimiento ni gratitud. Vienen a cumplir órdenes del Altísimo. Y cuando su misión es proteger, nada ni nadie puede interferir. Su autoridad no proviene de su poder, sino de aquel que los envía. Por eso, cuando intervienen lo hacen con determinación. Pueden cerrar la boca de leones, como ocurrió en el caso de Daniel. El mismo profeta lo afirmó: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. No fue una casualidad ni una resistencia humana. Fue una acción sobrenatural, ejecutada por un ángel, con un propósito preciso: preservar la vida del siervo de Dios, proteger el testimonio, glorificar al Eterno. El libro de Éxodo muestra otra faceta de esta protección angelical cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto. En el capítulo 14, el ángel de Dios que iba delante del campamento se desplazó para ponerse detrás de ellos, entre los israelitas y los egipcios. Ese movimiento estratégico fue clave. La nube que acompañaba al ángel trajo oscuridad para los enemigos y luz para los protegidos. Así actúan los ángeles cuando son enviados a proteger. No solo guían, también bloquean al adversario. No solo acompañan, también interponen barreras espirituales. Se mueven en obediencia a una lógica que no pertenece a esta tierra, pero que impacta cada detalle del camino del justo. La intervención de los ángeles en momentos críticos no siempre será reconocida de inmediato. A menudo ocurre sin que el protegido lo sepa, porque no se trata de glorificar la experiencia, sino de garantizar que el plan de Dios avance. La protección angelical no tiene como objetivo evitar toda dificultad, sino preservar la vida y la fe necesarias para que el propósito se cumpla. Por eso, algunos tropiezos ocurren, pero no destruyen. Algunas caídas suceden, pero no anulan. Porque el ángel de Dios actúa no para eliminar todo dolor, sino para impedir la destrucción definitiva. La promesa de protección a través de los ángeles también tiene implicaciones espirituales profundas. No se limita a rescates físicos. Incluye la preservación del alma, la prevención del pecado, el rescate del desvío, la interrupción del engaño. Los ángeles, como ministros del Altísimo, no solo salvan cuerpos, también sostienen convicciones. Intervienen en la mente, inspiran pensamientos de alerta, despiertan conciencia, interrumpen decisiones destructivas. Porque proteger no es solo evitar accidentes, es también conservar el diseño original, la misión asignada, la integridad que Dios demanda. En Judas 1:9 se menciona una escena peculiar. El arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. No hay detalles extensos, pero el hecho de que un ángel de tal jerarquía estuviera involucrado en una disputa espiritual por el cuerpo de un hombre revela cuán importante puede ser la intervención angelical, incluso después de la muerte. El campo de acción de los ángeles trasciende el tiempo. Su tarea de protección no está limitada a lo físico ni al presente. Participan en dimensiones que escapan a la percepción natural, cumpliendo designios eternos en favor de quienes Dios ha separado para sí. Los profetas y los apóstoles entendían esta realidad. Sabían que no estaban solos, no porque lo vieran todo el tiempo, sino porque conocían la fidelidad de Dios. Entendían que detrás del velo había un ejército activo. Sabían que la presencia de ángeles no era una excepción, sino una constante. El escritor de Hebreos afirma que los ángeles son enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Esta declaración confirma que la protección angelical es parte del diseño divino. No es una recompensa ocasional, es una estrategia establecida. Aceptar esta verdad cambia la manera en que se vive. No se camina en temor, sino en certeza. No se enfrenta el peligro con desesperación, sino con convicción. Porque el alma que entiende que hay ángeles asignados a su protección, ya no se paraliza ante la amenaza. No porque minimice el peligro, sino porque confía en el poder del que protege. El respaldo no depende de lo visible, sino de lo prometido. Y lo prometido es irrevocable. La protección puede no ser espectacular, pero será efectiva. Puede no ser reconocida, pero dejará evidencia. Cuando los ángeles actúan para proteger, lo hacen alineados con el propósito eterno. No protegen por simpatía, sino por comisión. No se movilizan por emoción, sino por mandato. Y cuando llegan, llegan con autoridad. Son enviados a preservar lo que Dios ha llamado, a custodiar lo que Él ha designado, a defender lo que Él ha declarado intocable. Por eso, cuando algo que debía destruirte no logra tocarte, no fue azar, fue intervención, fue cobertura, fue la manifestación de una realidad invisible que trabaja constantemente para que se cumpla todo lo que ha sido escrito sobre ti. La protección inexplicable no es una ilusión, es una firma celestial, es el rastro de un ángel que pasó por tu camino y alteró el resultado. Es la confirmación de que tu historia no está a merced del peligro, sino en manos del Dios que envía ángeles para actuar en el momento exacto. Y si Él lo ha ordenado, no hay fuerza que pueda anularlo. Esa es la seguridad del que vive bajo el abrigo del Altísimo. Esa es la paz del que confía en el poder invisible del reino eterno. Esa es la certeza de que aunque el peligro sea real, la protección de Dios es mayor. Y cuando los ángeles intervienen, lo imposible retrocede, lo inevitable se desvía, lo trágico se detiene, porque no actúan solos, actúan en nombre del Señor de los ejércitos. Hay ocasiones en las que una persona aparece en el momento exacto, dice la palabra precisa, ofrece la ayuda necesaria y luego desaparece sin dejar rastro. La intervención parece sencilla, casi insignificante. Sin embargo, su impacto es profundo, certero, transformador. En la superficie parece un encuentro casual, pero en el espíritu se trata de una asignación divina, una manifestación angelical que, en obediencia al propósito eterno, toma forma humana para ejecutar una acción específica en el tiempo perfecto. Así actúan los ángeles enviados por Dios. Se presentan de forma inesperada, operan en lo invisible y luego se retiran cuando su misión ha sido cumplida. La Escritura no deja espacio para dudas sobre esta posibilidad. En Hebreos 13:2 se establece una verdad firme: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta advertencia no es simbólica ni hipotética, es una afirmación literal. Dios permite que sus ángeles tomen forma visible cuando el propósito lo requiere, y lo hacen de tal manera que no generan sospecha, no llaman la atención sobre sí mismos y no buscan adoración. Su presencia es momentánea, pero su intervención deja marcas espirituales que perduran. Este tipo de manifestación angelical tiene un propósito claro: ejecutar una acción puntual que active, confirme o resguarde el plan de Dios en la vida del creyente. Puede ser una instrucción, una advertencia, un rescate, una palabra clave que alinee el corazón. Su aparición es siempre precisa, jamás accidental. No improvisan, no divagan, no se desvían de su cometido. Son enviados con un diseño claro y cuando éste se cumple, se retiran. Su identidad muchas veces queda oculta, no por debilidad, sino por sabiduría, porque el objetivo no es el asombro, sino la obediencia.
Y lo esencial no es reconocer al mensajero, sino obedecer el mensaje. En la historia de Abraham, en Génesis 18, 3 varones se presentan frente a su tienda. Él los recibe con hospitalidad, les ofrece comida y descanso. Más adelante se revela que uno de ellos es el Señor y los otros 2 son ángeles. No llegan con presentación formal, no anuncian su procedencia, no se identifican como seres celestiales. Su apariencia es humana, pero su mensaje es eterno. Anuncian el nacimiento de Isaac y luego 2 de ellos se dirigen a Sodoma para ejecutar juicio. Todo el encuentro tiene un tono cotidiano, pero está impregnado de propósito divino. Así se manifiestan los ángeles enviados con forma humana. Ejecutan sin ostentación, ministran sin alarde, cumplen sin interferir con el enfoque central, la gloria de Dios. Este patrón se repite en los relatos de la Escritura. En Jueces 6, el ángel del Señor se le aparece a Gedeón como un hombre sentado bajo una encina. Su primer contacto no es celestial en apariencia, sino profundamente humano. Le habla, le llama, le despierta. Gedeón no lo reconoce al instante. La conversación fluye hasta que poco a poco lo espiritual se revela. Pero el ángel nunca busca protagonismo, no exige reconocimiento. Su misión es activar el llamado de Gedeón. Una vez que el mensaje es comprendido y aceptado, su presencia cesa. El encuentro se cierra con una señal, pero la esencia del momento fue una interacción puntual, poderosa, con apariencia humana y con implicaciones eternas. En estos encuentros, el lenguaje espiritual se reviste de sencillez. No hay luces ni voces del cielo. Hay humanidad aparente y propósito eterno. Porque cuando Dios decide intervenir, puede hacerlo por medio de sus ángeles de manera encubierta, dejando que la fe del creyente discierna la profundidad de lo ocurrido. La hospitalidad, la obediencia, la reverencia y la sensibilidad espiritual abren la puerta para estos encuentros. No son fabricados, no pueden ser provocados por voluntad humana. Son eventos ordenados desde el cielo y administrados con la precisión de los tiempos de Dios. La razón por la que los ángeles pueden tomar forma humana no es para crear una mística, sino para adaptarse al escenario necesario. El mensaje debe ser entregado de tal forma que cumpla su objetivo. Y si eso implica aparecer como un viajero, un desconocido, un interlocutor breve, así lo harán, porque no buscan ser recordados por su apariencia, sino por la obra que realizaron. No desean ser reconocidos, sino que el plan de Dios avance. Y una vez que su intervención ha surtido efecto, desaparecen, dejando tras de sí una confirmación espiritual que va más allá de lo visible. Estas manifestaciones no deben ser confundidas con idealizaciones o fantasías. La palabra establece que son reales, intencionales, autorizadas. No dependen de la intensidad de la fe, sino del propósito de Dios. Los ángeles no están limitados por las leyes naturales. Pueden aparecer y desaparecer, hablar y guardar silencio, actuar y luego retirarse. Y su presencia fugaz no disminuye su poder, sino que revela su sometimiento a una voluntad mayor. Son servidores del Altísimo, ministros de su propósito, ejecutores de su palabra. Por eso, cuando una persona aparece en tu camino con un mensaje preciso, una ayuda oportuna, una intervención que no esperabas, no descartes la posibilidad de que haya sido un ángel en forma humana. No te enfoques en buscar señales externas, sino en el fruto espiritual que ese encuentro dejó. Si hubo alineación con la palabra, si el mensaje produjo obediencia, si la intervención rescató el propósito, entonces fue una obra del cielo ejecutada por un enviado de Dios. La Biblia no asigna nombres a todos los ángeles que se manifiestan. Gabriel y Miguel son mencionados por sus roles específicos, pero la mayoría actúa en el anonimato, y ese anonimato es parte de su gloria, porque no necesitan reconocimiento humano.
Lo que buscan es la aprobación del Padre. Y si su intervención transformó el rumbo de un corazón, entonces la misión fue cumplida. No necesitan permanecer, solo necesitan ejecutar. Aceptar esta posibilidad no significa buscar ángeles en cada rostro, sino vivir con la certeza de que Dios puede intervenir de cualquier forma, en cualquier momento. Y si lo hace a través de un ser celestial que toma apariencia humana, será porque así lo dispuso para proteger, guiar, corregir o afirmar. Y en ese acto dejará evidencia espiritual clara, no en lo externo, sino en lo eterno, no en la forma, sino en el fruto. Porque cuando Dios envía a uno de sus ángeles con forma humana, no lo hace para sorprender, sino para cumplir. Y cuando el propósito se cumple, el mensajero desaparece, pero el impacto permanece, la huella queda, el alma lo reconoce, y aunque los ojos no comprendan del todo lo que ocurrió, el espíritu sabe que ha sido tocado por lo invisible, que el cielo se acercó, que un ángel caminó por un instante en la tierra y luego regresó. Hay llamados que no provienen del exterior, que no se escuchan con los oídos, pero resuenan con fuerza en lo más profundo del alma. No son pensamientos propios ni ideas pasajeras. Es una urgencia interna que insiste, que inquieta, que dirige. No puede explicarse con lógica ni ignorarse sin consecuencias. Se trata de una señal espiritual que emerge como respuesta del cielo, un impulso sagrado que marca un antes y un después, una instrucción clara que nace en el espíritu. Así actúan los ángeles cuando su misión es despertar el corazón del hombre a los caminos de Dios. No siempre lo hacen hablando desde afuera. Muchas veces lo hacen encendiendo desde dentro un fuego que no se apaga. En las Escrituras, este tipo de intervención es visible en múltiples escenas. En Mateo 2, un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice que huya a Egipto con María y el niño. La revelación no fue una conversación externa, sino un mensaje interno recibido en el sueño. José no lo confundió con una idea cualquiera. Reconoció que era una voz con autoridad celestial. Su obediencia inmediata confirmó que lo que sintió dentro era más fuerte que cualquier duda. Cuando Dios quiere guiar, puede enviar ángeles que activen ese tipo de percepción interna, que clarifiquen el camino no con palabras audibles, sino con convicciones tan fuertes que no permiten demora. Ese llamado interior también lo experimentó Felipe cuando un ángel del Señor le habló para que se dirigiera por el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Hechos 8 registra que sin vacilar, Felipe obedeció. Lo interesante es que la acción del ángel no se describe con detalles sensacionalistas, sino como una directiva precisa que impulsó a Felipe a moverse. Allí, en ese camino, estaba el eunuco etíope esperando una explicación del evangelio. La intervención angelical no se centró en ser vista, sino en provocar obediencia. El llamado interior que provoca la guía de un ángel siempre tiene una dirección divina. No es emocional ni pasajero. Es persistente, claro, y genera acción inmediata. Cuando los ángeles del cielo se acercan para entregar una instrucción espiritual, el alma lo percibe, no como presión, sino como dirección, no como imposición, sino como alineación. El profeta Ezequiel experimentó esto de forma intensa cuando el Espíritu lo tomó y lo levantó, llevándolo en visiones a donde debía hablar. En Ezequiel 3 no se menciona a un ángel con nombre, pero la operación divina se ejecuta con fuerza. Ese tipo de impulso interior, donde no se puede callar lo que debe decirse, donde no se puede huir del encargo, donde todo el ser responde al llamado, es otra forma en que los ángeles ministran al creyente. No siempre se trata de una tarea monumental. A veces, el llamado interior es simplemente orar por alguien, cambiar una decisión, detener un paso equivocado, pero su fuerza espiritual es inconfundible. No se puede ignorar sin sentir que algo se desordena por dentro.
Porque cuando el cielo ha enviado una instrucción, el alma que conoce a Dios la reconoce de inmediato. No se trata de intuición, sino de discernimiento espiritual, el mismo que tuvo Ananías cuando fue llamado a buscar a Saulo. Hechos 9 relata cómo el Señor le dio una visión y un ángel preparó el terreno para el encuentro. Lo que Ananías sintió no fue duda, fue temor reverente ante una tarea sobrenatural. Pero su obediencia permitió que el instrumento escogido por Dios comenzara su ministerio. Los ángeles no solo protegen o anuncian, también movilizan, no desde afuera, sino desde lo más profundo. Despiertan llamados dormidos, avivan la obediencia, impulsan decisiones que antes parecían imposibles. Y cuando eso ocurre, el alma lo sabe. No se trata de un pensamiento repetido, sino de una convicción impuesta por la voluntad divina. El que lo siente, lo sabe. El que lo ignora, se desenfoca. Porque cuando un ángel ha tocado el espíritu con dirección de lo alto, no hay otra respuesta posible que obedecer. La verdadera evidencia de que hay ángeles cerca de ti no está en lo extraordinario que puedas ver, sino en lo invisible que comienza a transformar tu manera de vivir. Porque cuando el cielo se acerca, algo cambia en lo profundo. No necesitas escuchar voces ni presenciar apariciones. Lo que necesitas es un corazón despierto, un espíritu que discierne, una voluntad dispuesta a obedecer aunque no comprenda todo. Los ángeles no vienen a provocar espectáculo, vienen a cumplir un encargo divino. Y cuando ese encargo toca tu vida, no te deja igual. La dirección se vuelve más clara, el entorno se vuelve más preciso, las decisiones cobran otro peso, porque has sido tocado por lo eterno. Los que aprenden a vivir atentos a las señales del cielo desarrollan una vida espiritual mucho más profunda. Ya no buscan confirmación en lo visible, porque han entendido que la mayor seguridad está en lo que el Espíritu afirma. La cercanía angelical no es una emoción, es una certeza. Es la convicción de que el reino de Dios está obrando activamente en lo que haces, en lo que enfrentas, en lo que decides. Es vivir sabiendo que no estás solo, que el Dios que gobierna todo ha enviado mensajeros para acompañarte, advertirte, impulsarte y, si es necesario, detenerte. Cuando comprendes que los ángeles están cerca, tu vida ya no gira en torno a lo inmediato, sino al propósito. Aprendes a confiar más allá de lo que ves. Aprendes a esperar incluso cuando no entiendes. Aprendes a orar con la certeza de que el cielo escucha y responde. Porque los ángeles no son un recurso del pasado ni una promesa lejana. Son realidades activas, ministradores del Altísimo, ejecutores de un plan que te incluye. Y si lo crees, si lo honras, si vives con esa conciencia, entonces caminarás con pasos firmes, aún en medio de lo incierto. Hoy no necesitas buscar ángeles. Necesitas alinearte con la voluntad de aquel que los envía. Y cuando tu vida esté en ese eje, ellos estarán allí, cerca, silenciosos o visibles, pero siempre presentes. Porque cuando el cielo tiene un propósito contigo, jamás lo ejecuta solo. Siempre asigna ayuda, siempre despliega cobertura, siempre pone a trabajar a sus ángeles para que lo que Él ha decretado se cumpla. Y eso, más que un misterio, es una promesa viva, suficiente para que vivas con fe, camines con autoridad y esperes con gozo, porque el cielo está obrando y no lo hace sin testigos.